técnica, estudian el acto humano. La diferencia de estas dos es que la ética estudia la moralidad, es decir, la relación del acto humano con el fin último, trascendente o eterno del hombre, desde el punto de vista racional, porque es filosofía, mientras que la filosofía de la técnica o poética estudia el mismo acto humano, pero en relación con el fin último, inmanente o terreno del hombre. Esto en cuanto a la filosofía. Pero además la teología, que es una ciencia superior a la filosofía, también estudia el acto humano y el acto moral. De modo que la moralidad es estudiada científicamente desde la filosofía, a través de la ética o filosofía moral, y desde la teología, a través de la teología moral. Hacer ética sin filosofía es como hacer caldo de pollo sin pollo. Exactamente, es imposible. ¿Y qué diferencia hay, Manuel, o qué semejanza entre la ética y la moral? La diferencia es que la ética es el estudio científico de la moral, es decir, de las costumbres de un pueblo o de una sociedad. Y para que sea científico, pues hay que buscar cuál es la norma objetiva de moralidad. Es decir, la ética tiene que ver qué hay en la naturaleza del acto humano y en la naturaleza del hombre que le permita determinar si un acto moralmente es bueno o malo. Y esta regla o indicador es la ley natural moral que nosotros descubrimos racionalmente en la naturaleza humana. Observando la naturaleza humana es como nosotros podemos descubrir la ley moral natural. Y a partir de esta ley formar nuestra conciencia. De modo que entonces tenemos, además de dos ciencias, que son la filosofía moral o ética y la teología, tenemos dos criterios para saber si un acto es moralmente bueno o malo. Y el primer criterio es la ley objetiva, moral, y el segundo es la conciencia, que es el criterio subjetivo, y que ese criterio siempre va subordinado o se subordina a la norma objetiva, que es la ley natural, y que todos los hombres vamos conociendo a través de la profundización en la naturaleza humana. Es muy hermoso este tema de la ley natural, ¿eh? Desde el pulso de la fe, la ley objetiva moral, la ley natural, es la ley de Dios. Exactamente, la ley natural es ley divina. Nada más que la ley divina, cuando está en la mente de Dios, se llama ley eterna, ley divina eterna, y cuando es descubierta esta ley por los seres humanos, entonces se llama ley natural. Y esta ley natural, descubierta por los seres humanos, tiene dos divisiones. Una es la ley natural moral, que es la que mira a cómo deben ser los actos humanos para que el hombre se realice plenamente, individual y socialmente, y alcance su fin último trascendente. Y la otra es la ley cósmica, que es la ley que estudia la física, las leyes del universo, de los planetas, ¿sí? Las dos son ley natural, pero una es moral y la otra es cósmica. Ley natural es respetar, tutelar, resguardar la vida humana, es decir, no matar. Y esta ley natural la encontramos exactamente en absolutamente todos los grupos sociales de todo el mundo, ¿cierto? Así es, la ley natural es el orden establecido por Dios en la naturaleza humana, individual y social, para que el hombre pueda alcanzar su realización plena, es decir, su fin último absoluto, que es el bien común y que es la posesión del bien absoluto. Eso desde la filosofía. Desde la teología pues es lo mismo, nada más que es Dios, este bien absoluto es Dios, y de la teología católica pues el Dios que nosotros conocemos, uno y trino. No existe en el mundo una sociedad que diga, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a matar gente, nos matamos unos a los otros y somos muy felices y estamos buscando nuestra realización con esto. Eso es ir en contra de la ley natural. Así es, y sí existen este tipo de sociedades. Desde luego que existen, porque no todas las conciencias conocen la ley natural. Y aquí hay un problema que yo voy a plantear muy someramente, porque nos llevaría mucho tiempo, que es el agnosticismo que caracteriza a los siglos, desde el siglo XIV, pero sobre todo que se acentúa en el XVII, XVIII, XIX y XX, en donde los filósofos promueven que la inteligencia humana es incapaz de conocer la naturaleza de las cosas. Y entonces a partir de esto viene el relativismo moral, que es el que vivimos ahora. Si el hombre agnóstico es incapaz o se declara, sobre todo con Descartes y con Kant,
incompetente para poder conocer la naturaleza o el orden establecido por Dios, entonces luego la única solución que hay a la moralidad es lo que cada uno piense o resolverlo en consenso. Pero tú bien lo acabas de indicar, no los consensos no siempre reflejan la verdad. Hablando de moral, decías tú, la moral son costumbres en una sociedad. Sí. Pero te pregunto si acaso la moral es relativa cuando encontramos que en una sociedad, o en un grupo social, o en una raza, por decirlo de esta manera, hay actos que son considerados por otra sociedad como inmorales. Vamos, lo que para unos es lícito, para otros puede ser ilícito. Nos encontramos con una sociedad oriental, por ejemplo, y una occidental, que hay principios y hay valores diversos. Entonces, ¿la moral es relativa, Manuel? No, la moral no es relativa. Lo que es relativo es que las personas son capaces de realizar actos buenos o malos, ¿sí? Y una sociedad es capaz de moverse en la rectitud, es decir, en la dirección de la ley o respetar la ley objetiva moral, o puede ir en contra de esto, ¿sí? Y entonces es en donde nosotros encontramos, ¿verdad?, algunas sociedades, porque una cosa es tener costumbres distintas, pero todas dentro de la licitud, y otra cosa es tener costumbres distintas en donde unas se alinean al bien común y a la ley natural y otras se desvían o incluso se oponen a esto, ¿sí? La moral de ninguna manera es relativa, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el hombre, en su naturaleza, hay unos principios que tiene él que conocer y que seguir para poder alcanzar su meta, que es la felicidad, que la encuentra en el bien absoluto. Si él se desvía de esto, entonces no lo alcanza. Y esto desde el punto de vista puramente racional, no de ninguna religión particular. Esto es exactamente igual, porque la ley natural es universal, es para todos, es inmutable, nunca cambia y es indispensable.